Y desde acá ahora estoy viendo 4 personas en la sala de espera. Y dije, ay, ahorita que haya 10, ya los dejo pasar. Y ya que abro la ventana, ya veo 18 personas en la sala de espera. No sé. No sé por qué no me avisa cuántas personas en realidad hay si pongo la ventana chica. Pero bueno, ya estamos aquí. Y ayer estábamos platicando pues, del amparo y creo que hicimos alguna distinción entre las personas dentro del juicio de amparo. Y bueno, pues lo dejo hasta ahí para ver quién quiere tomar la palabra y que podamos ir avanzando en esto que ayer les pedía, que creo que tiene relación, déjenme abrir mi cuaderno, digo abrir, no sacar mi cuaderno. Sí, ya me hice el propósito de que no voy a tener aquí mi tendedero. No sé si les platicaba que el otro día vino a verme una persona y yo aquí con mi tendedero completo en el escritorio me dio mucha pena. Entonces dije, no, ya voy a hacer ordenada y voy a tener los cuadernos en el cajón. Entonces, están que estaba sacando, pero bueno, a ver, estamos platicando ayer de en el 46, este es en el 61. Sí, de los actores, ¿no? De los actores sobre todo estábamos platicando y no sé si en este grupo hemos platicado un poco respecto de los principios del amparo. Creo que yo se los había mostrado en una presentación que por cierto no les subí al team, ¿verdad? Ahorita se las dejo. De los principios del amparo y si alguien quisiera como intentar explicarlos, tomarles sentido, como compartir algo al respecto, a ver qué podemos encontrar de estas cosas que son importantes tener en cuenta siempre que nosotros estamos frente a la necesidad, pues, de plantear uno, ¿no? O plantear una estrategia de defensa, plantear un camino legal que vamos a seguir, pues siempre es importante tener estos principios del amparo. Creo que sí tú nos los habías compartido, ¿verdad, Arturo? Pero nos faltaba como esclarecer, porque hasta ahora hemos hablado, me parece que de dos, me parece que el primero, que es el de, o era el segundo, el de agravio personal, y creo que ese fue el único, ¿no? Según yo, bueno, trata de tener más notas. El de agravio personal directo, ese sí, estoy ahora viendo tu mano levantada, creo que es del que hablamos, pero a ver, tú, adelante, pues tomar la palabra para todo lo que necesites compartirnos respecto de los principios del amparo o de lo que tú quieras, Arturo, adelante. Sí, buenos días. Estábamos viendo los dos primeros, que es el de los agravios y el del principio de instancia de parte. Era el primero, el de instancia de parte. Ajá. Sí, y bueno, esos dos ya los abordamos. Y bueno, el tercero sería el principio de definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, ¿no? De esa idea deriva el principio de definitividad, que significa que el juicio de amparo solo puede proceder contra actos definidos, es decir, aquellos que respecto de los cuales no hay un juicio, recurso o medio ordinario de defensa susceptible de revocarlo, anularlo, modificarlo. Y bueno, aquí tengo el fundamento legal también, que es el artículo 107, la fracción tercera del inciso A, y en la ley de amparo el artículo 73, fracción decimotercera y decimoquinta. Y bueno, nos faltan dos. Ajá, sí, el cuarto sería el principio estricto del derecho. Bueno, estriba en el que el juez debe estudiar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los argumentos expuestos en los conceptos de violación y si se trata de resolver un recurso en el que el revisor se limite a apreciar tal resolución, tomando en cuenta solo los agravios. Con suficiente tiempo, pues los vamos a ir explicando, pero estos tres que nos faltan es el de relatividad de las sentencias, definitividad del acto reclamado y nos falta uno todavía,
ese que nos acabas de decir. El principio de estricto derecho. De estricto derecho, que ese principio sí existe y no, pero vamos a hablar de ello porque necesitamos pues retomar estas nuevas ideas que implican el control de convencionalidad que ahora se utilizan los amparos, ¿no? A partir de este primero constitucional y como ya dijo la Corte que hay que aplicarlo con este control de convencionalidad, entonces vamos a hablar de este estricto derecho que es aplicable, ¿no? Sí es aplicable en algunos casos y en otros no es aplicable, pero vamos a hablar de eso, de estas que se llaman categorías sospechosas para las que no es aplicable este principio de estricto derecho, sino que hay que retomar pues como una interpretación mucho más allá, mucho más exhaustiva, ¿no? Lo que tiene que ver con la perspectiva de género, de niñez, de adolescencia, de grupos vulnerables, pero vamos a hablar ahorita, bueno, no ahorita, pero en estas clases vamos a estar hablando de eso. Gracias Arturo. No me dado tiempo de hacer las listas y subirlas con la participación, pero les prometo que hoy tienen que quedar, pues que nos traen muy apurados en la subdirección académica ya programando la estructura de los profesores para el próximo semestre. Y entonces sí está siendo medio difícil para mí con los programas y las carreras nuevas, está siendo un poco difícil, pero ya, ayer creo que ya terminé y entonces ya hoy me voy a dedicar a lo de las listas. Bueno, y entonces estamos hablando del amparo, según yo, hemos hablado solo de 2 principios, pero no hablábamos ayer de ellos. Ayer de lo que hablábamos es de las personas, ¿no? Y entonces distinguiendo a estas personas adentro del proceso, pues dijimos algunas cosas respecto de ellos y creo que estábamos haciendo un ejercicio de distinguir a estas personas adentro del proceso, retomándolas desde nuestro proceso administrativo que es el recurso de revocación, ¿no? Creo que ahí nos quedamos, pero a ver ahorita que nos comparten ustedes y a ver hasta qué parte del proceso podemos llegar el día de hoy con el amparo, ¿no? En lo que estamos seguramente es en la primera etapa del amparo que tiene que ver con la fijación de la litis, pero vamos a ver qué nos comentan ustedes ahorita al respecto y quisiera mencionar, bueno, creo que ayer le encargaba yo a alguna persona, si me podía hacer favor, de retomar de lo que hablábamos ayer, pero no estoy muy segura de ello, y quisiera encargar a quien me había hecho, bueno, no me acuerdo quién me había hecho. Yo, profesora, yo me quedé. Miguel, ahorita te doy la palabra. Quisiera pedirle a Daniel Delgado, ¿estás aquí? No, creo que... Sí, profesora. Daniel, ¿te acuerdas que ustedes daban una realimentación y me decían, yo hubo momentos en los que realmente me sentí perdido en el avance porque yo hice mi investigación, pero resulta que cuando venía aquí, para mí, esta investigación que yo hice no tenía nada que ver con lo que estaban diciendo. Entonces, tú dime cómo vas, cómo te sientes en ese sentido hasta ahora. Vamos a ver qué has investigado tú, qué has entendido aquí y cómo ves en función de nuestro primer organizador, ¿no? De nuestra primera etapa. Seguramente ahorita estás en la segunda, pero vamos checando el avance, ¿no? Vamos checando el orden. Y ahora sí, le doy la palabra a primero Magali, porque tenía la mano levantada, y después a Miguel, por favor, para que nos ayudes. Adelante, Magali. Sí, bueno, yo le iba a comentar parte como, bueno, lo de la parte de los principios, pero yo ya como que los investigué un poco más en el amparo en materia fiscal. Y bueno, en este caso, pues, marca como 3 fundamentales que están en el artículo 31 constitucional, que pues como es ya en materia fiscal, pues es de acuerdo como a la capacidad contributiva, la igualdad contributiva, y bueno, que pues estos se destinen a lo que es el gasto público, como se establece en el artículo 31 constitucional en su fracción 4. Pero digamos que esos que nos estás diciendo son principios, pero ¿de qué? Bueno, pues ya serían respecto a un juicio de amparo ya en materia fiscal. En realidad son principios de los impuestos. ¿Te acuerdas en derecho tributario que analizabas que fueran proporcionales, equitativos, en dinero, esas Sí, cosas
¿Recuerdas? Como principios de los impuestos y principios de los ingresos tributarios, más bien atienden a esos. Estos principios del amparo, los que platicaba ahorita con Arturo, estos 5 son esos como lineamientos generales a los que debe de atender tanto la Constitución como la Ley de Amparo, como los acuerdos internacionales de los que México forma parte, que deben de proporcionar como una cierta estabilidad, una cierta certeza a los justiciables, o sea, a quienes están relacionados con la promoción de un amparo, de que esas reglas, aunque después haya un tratado internacional que diga una cosa distinta, se van a apegar a estas reglas, ¿no? O sea, estas de estricto derecho, si no, estas de agravios personales y directos, estas de instancia de parte. Estos principios son a los que nos referimos. Estos principios que tú nos estás diciendo son de los ingresos tributarios, que sí, desde luego, nos son súper útiles, porque al igual que los controles del principio de legalidad de los que hablábamos en el primer periodo, ¿te acuerdas? Nos van a servir para identificar cuándo nosotros estamos frente a un acto de autoridad que sí, efectivamente, está transgrediendo garantías individuales o derechos humanos. Por ejemplo, en este caso, los dos que tú nos acabas de mencionar, que tienen que ver con la proporcionalidad, claramente nos hablan de la transgresión, no de un derecho humano, porque más bien es un derecho ciudadano, el de que sí, claro, la obligación de pagar impuestos, pero que esos impuestos son proporcionales y progresivos, ¿no? O sea, sí, todo el mundo tiene que pagar impuestos, pero si el pago de impuestos implica que el gasto de su casa, o sea, lo que necesita para adquirir la canasta básica se ve detrimentado, pues entonces no debería de estar pagando impuestos, ¿no? Lo cual es la justificación de que, por ejemplo, el salario mínimo esté exento de impuestos, porque se supone que el salario mínimo solo alcanza para las cosas mínimas para el bienestar de una familia. Entonces, no se vale que dejes de comprar tus frijoles o pues ni aceite, porque ya no hay aceite en la canasta, ni jabón, tus frijoles y tus tortillas por pagar los impuestos, no tuyos, ¿no? Sino los de todos, los de tus clientes, por pagar los impuestos, ¿no? Entonces, sí, claro, sirven también para identificar cuándo estamos frente a una transgresión de derechos que se puede combatir mediante un amparo y cuándo no. Entonces, ¿cuáles son estos principios, Magali? Bueno, pues lo que yo investigué sería que, bueno, pues tenga su capacidad contributiva, Ajá. Y que tenga igualdad contributiva. Ajá. Son, digamos, como los principales que marcan, y pues de igual manera que estos se destinen al gasto público en reserva de la ley. ¿Ves alguna diferencia entre estos y los principios de los ingresos tributarios? Pues veo que tienen la similitud, pues, de que se tienen que cumplir como con esos principios. Entonces, pues, como que diferencia, no. Ok, ¿ves alguna relación entre estos y los principios de los impuestos? Por ejemplo, que se paguen en dinero, destinen el gasto público. No. Tampoco. Entonces, en realidad se refieren a lo mismo y si tú te fijas son una parte de los controles del principio de legalidad en lo que tiene que ver con qué control dirías tú. ¿Te acuerdas de esos controles? ¿Con el control de recaudación? No, esos que eran jurisdiccionales, por ejemplo. No, no recuerdo, profesor. ¿No te acuerdas de esos controles? Bueno, a ver si alguien ahorita lo retoma. Esos que pueden ser jurisdiccionales y no jurisdiccionales, es decir, que nos llevan a la forma y al fondo. A ver si ahorita estos principios de los impuestos o de los ingresos tributarios vemos en qué control del principio de legalidad pudieran caber. Me parece un ejercicio interesante, a ver si se acuerdan de esos controles que al final es lo que más necesitamos, ¿no? O sea, si
si yo estuviera con ustedes en donde prestan servicio o donde trabajan, yo lo que haría es imprimir un póster así grandote con los controles del principio de legalidad para los contadores, porque pues así pueden ver fácilmente a partir de qué es que se puede interponer un medio de defensa, porque a lo mejor ustedes están continuamente frente a una ilegalidad, sobre todo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el control de los ingresos de las personas morales, que ahí hay un montón de inconsistencias, y también en lo que tiene que ver con los esquemas reportables, que ahí hay un montón de cosas que combatir, pero que no las están reportando para plantear una ingeniería procesal y un montón de medios de defensa para combatir eso, porque se están olvidando de que hay estos controles del principio de legalidad, ¿no? Pero vamos a hacer el ejercicio aquí a ver si los recuerdan. Gracias, Magali. Extraordinaria intervención. Voy con Miguel. Miguel y después Isabel. Sí, profesora. Bueno, ayer repasábamos los sujetos que intervienen en el juicio de amparo y vimos que eran 5. El primero era el quejoso, el segundo son la autoridad o autoridades responsables, luego siguen los terceros o terceros relacionados, involucrados, luego sigue el Ministerio Público Federal y por último la autoridad resolutora. También entrábamos o veíamos por qué llega a llamarse quejoso y no agraviado u otro concepto. Y teníamos que en primera instancia entraba o se le denominaba agraviado cuando a una persona se ve afectada por un auto de autoridad. De ahí entra el recurso de revocación y en este recurso de revocación, en vez de llamarse agraviado, pasa a ser recurrente. Pero sigue siendo un agraviado, sí, claro, Ajá. amigo. Posteriormente, entra el juicio de nulidad. Aquí pasa de llamarse recurrente a llamarse demandante, porque es el que interpone el juicio de nulidad. Y posteriormente ya es cuando entra el juicio de amparo, que es donde se le denomina quejoso. Y también identificábamos cuando una persona era tercero relacionado en un juicio de amparo. Usted ponía de ejemplo un juicio de caso de violación y preguntaba que aquí quién sería el tercero involucrado. Y determinábamos que la víctima entra en el papel de víctima y también entra en el papel de tercero involucrado. Y otro ejemplo que ponían era en un juicio de homicidio. En este juicio de homicidio, pues la persona, la víctima no podía ser tercero relacionado, pues porque ya no estaba. Entonces, en este juicio, el tercero relacionado sería la familia o cercanos a la víctima. Y ya es lo que veíamos ayer. Ok. ¿Y tú, te acuerdas de este ejemplo que teníamos de una persona que recibió en su cuenta bancaria depósitos en efectivo que no sabía de dónde venían y terminó siendo investigado por lavado de dinero y arraigado por esta investigación? Ahí en ese caso, ¿tú crees que haya un tercero perjudicado si este arraigado decide presentar un amparo? Miguel, ¿cómo? Pues si el amparo es contra la autoridad, yo pienso que el tercero involucrado sería la autoridad, ¿no? O sea, la autoridad es al mismo tiempo autoridad responsable y tercero interesado o tercero perjudicado. En ese caso sí, porque está interponiendo el juicio de amparo contra la autoridad, ¿no? Ajá. Entonces, pues a la autoridad no le conviene pues que sea responsable de eso. Entonces, como que a su vez funge como resolutora y funge como tercera involucrada porque pues no le conviene que el juicio de amparo proceda, ¿no? ¿Tú crees? Porque hay un principio general del derecho, no sé si te es familiar, pero dice, nadie puede ser juez y parte. Ah, sí, me suena. Sí, entonces no. Entonces, mm, pues yo creo que también sería la víctima, ¿no? Entonces funge como víctima y como tercero relacionado. ¿Quién sería la víctima? La persona arraigada. O sea, funge como quejoso y como tercero interesado. Eh, sí, yo creo sí. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Sí. Pero ¿cómo defines al quejoso? ¿Quién es? A ver, es que ya me revolví. Me está diciendo que es un juicio en el que una persona, la acusan de lavado de dinero.
Ajá, que si te Esta, acuerdas de ese ejemplo que pusimos de una persona que está siendo investigada por un fiscal, cuenta bancaria aparecieron 200 depósitos en efectivo de 1,000 pesos cada uno en un lapso de 40. Y entonces lo citan en el Ministerio Público, le hacen algunas preguntas y termina arraigado en una casa de seguridad porque lo vinculan con delincuencia organizada y lavado de dinero, porque sus respuestas al interrogatorio del fiscal fue, no sé, no tengo la menor idea, no sé de qué me está hablando, ¿no? Entonces le dicen, pues entonces sabe que se va a quedar aquí conmigo en lo que yo investigo. Y entonces ese investigado promueve un amparo. Entonces, si ese investigado promueve un amparo, ¿cómo se llama, Miguel, en el amparo? quejoso. Quejoso. Y te pregunto, ¿en ese amparo habrá un tercero perjudicado, un tercero interesado? Pues en ese caso el tercero involucrado sería la persona de la que sí es el dinero, ¿no? El tercero involucrado sería la persona que sí es el dinero, pero en este caso que nosotros planteamos, no conocemos a la persona de la que sí es el dinero, porque incluso creo que eras tú, ¿no? El que decía, pues a lo mejor es alguien que dio la cuenta, pero se equivocó de número de cuenta, ¿no? Pero en este caso no conocemos a esa persona. Entonces, ¿habrá tercero interesado en este amparo? En ese caso yo creo que no. No hay tercero interesado porque no hay una persona civil distinta del quejoso con intereses contrarios a los del quejoso, o sea, alguien que se pueda oponer a que el quejoso, en este caso, obtenga su libertad, aunque sea provisional, ¿no? Ok, muy bien. ¿Alguna otra cosa que compartirnos respecto de las partes en el amparo, Miguel? No, ya sería todo. Vale, gracias. Veía yo otra mano levantada de un compañero que luego la bajó, pero ya no supe si era Ángel, alguno de los Ángeles o alguien, Gerardo. ¿Eras tú, Gerardo, el que había levantado la mano? No, profesora, yo apenas la levanté, creo que era otro compañero. No, era alguien más que así como que levantó la mano y luego Miguel agarró la onda con esta respuesta que nos daba y luego la bajó, pero me encantaría escuchar su intervención, aunque sea en el mismo sentido, una vez que ya no sé quién era. ¿No era Ángel, alguno de los ángeles? No, profesora, esta vez no. Mm, No, maestra, tampoco yo. no, ¿quién sería? Sería Mauricio, se me hace que otra vez no tiene micrófono. No, nadie. No. Ay, sí tiene micrófono, qué milagro. Qué alegría, felicidad me da. Bueno, entonces voy con Isabel, después voy con Gerardo y después regreso con Magali. Adelante, Isa. Bueno, dos cosas. Los controles que había comentado hace ratito eran los jurisdiccionales, que eran los que hablan de fondo, y los procedimentales que hablan de forma. Ándale, esos dos controles, ¿no? Entonces, esto que tiene que ver con los principios de los impuestos, o sea, que sean proporcionales, equitativos, justos para el gasto público, en dinero, eso, ¿a qué controles jurisdiccionales crees tú, Isa, que corresponde? ¿A los de forma o a los de fondo? Híjole, buena pregunta. Pues yo creo que a los de fondo, ¿no? A los de fondo, claro, porque no es parte del proceso, ¿no? Ujú. Parte de la interpretación que le damos. O sea, por ejemplo, si de pronto dijera, para el entero de los créditos fiscales hay que comprar primero un billete de depósito de los de Nacional Financiera. Podríamos interponer un amparo en contra de esa determinación del SAT de ya no me pagues con dinero, págame con billetes de Nacional Financiera, con billetes de depósito. Pues sí, ¿no? Porque así no está establecido en la ley. Exactamente. Parece de forma, ¿no? Porque, bueno, pues es que lo que hizo fue cambiar el proceso. En lugar de que puedas hacer una transferencia, tienes que ir a NAFIN. Pero no, es de fondo porque tiene que ver con este principio de los impuestos de en dinero, ¿no? No en especie, que lo que serían esos billetes de depósito. Muchas gracias, Isa. ¿Algo más? Sí, bueno, yo le quería hablar sobre el sobreseguimiento del juicio De de amparo. Ok, ¿qué es eso? ¿Qué es sobreseer? Pues ya lo sabíamos del juicio de nulidad, ¿no? Pero ¿qué es?
Ay, es que no lo tengo anotado. ¿Qué me querías decir respecto del sobreseimiento? Bueno, es que en la ley nos marca, o sea, cuándo va a haber sobreseimiento en el juicio de amparo. Ajá. Y marca 5 posibilidades. 5 posibilidades, pero antes de saber cuándo es que se da el sobreseimiento, necesitamos recordar a qué se refiere este sobreseimiento, ¿no? Guárdame esa intervención tantito y ahorita regresamos con ella. Magali. Creo que iba primero mi compañero Gerardo, profesora. Pero Adelante. si quiere, la digo yo. No, adelante, Gera. No, si quiere mi compañera. Ay, no, ya, basta de amabilidades, ándale. Bueno, tenía una duda sobre lo que estaba comentando en el tercero interesado. Ajá. Bueno, yo por lo que le entendí era de que es una persona Ujú. que creo que no tiene nada que ver con el proceso. No, sí tiene que ver con el proceso. Es el que va a resultar afectado si se concede el amparo. ¿A eso se refiere el tercero? Ajá. O sea, el que tiene un interés adverso al quejoso, contrario al del quejoso. Ah, ok, profesora. Sí, esa era mi duda, gracias. Magalí. Sí, bueno, yo igual ahí tenía una duda respecto al ejemplo que puso. Ujú. En este caso, bueno, digamos, la persona que está haciendo los depósitos a la persona, digamos, que no conoce, ¿qué parte sería dentro del juicio? Porque sí tendría como alguna intervención dentro del juicio o no. Porque, pues, digamos, ella es la que está haciendo los depósitos, Ujú. pero pues igual no sabemos si en parte los está haciendo como por mala fe o pues así se está equivocando. Entonces, ¿sí tendría que ver algo dentro del juicio esta persona o no? Dentro del juicio de amparo, Sí. vamos a analizar. ¿Cuál es el derecho violado de quien está detenido? El derecho humano o la garantía individual de quien está detenido que fue transgredida con este acto de autoridad del fiscal. ¿Cuál es? Su libertad. Ándale, su libertad, ¿no? En esta pérdida de este derecho humano de la libertad de tránsito y, bueno, también de los derechos político-electorales, ¿tiene algo que ver, o sea, tiene un interés jurídico adverso o a favor de el quejoso este que realizó los depósitos? ¿Cómo ves? Pues digamos a favor, no creo, porque pues digamos, si no se conocen, pudo haber sido como por equivocación. Ok. Pero pues Contra. en contra, pues no sé, igual y si la persona que está haciendo como esos depósitos o algo así, pues sí, como que se dedica a algún tipo de lavado de dinero o algo, y lo hizo como para desviar un poco como la ley o algo, pues sí podría ser afectado, ¿no? Pero en este proceso del amparo, No, pues no sé, profesor. Por eso me surgió la duda de, digamos, si puede vamos a entrar. ver, puede ser, fíjate, puede ser que estamos construyendo hipótesis como si fuéramos fiscales. Puede ser que quienes le realizaron los depósitos sean sus cómplices, ¿no? O sea, los otros delincuentes con los que se organiza para lavar dinero. Puede ser que sea así. Puede ser que tengan un interés jurídico, pero no en el amparo, sino en qué proceso, en el que inició quién. La autoridad. En el que inició, bueno, todos son autores, pero en el que inició el fiscal, el Ministerio Público. En ese proceso puede ser que sí tengan un interés jurídico. Es más, es altamente probable que los que hicieron los depósitos también estén siendo investigados por la policía de investigación, por la policía judicial. Pero esos otros que también están siendo investigados tendrán un interés jurídico contrario al de quien está detenido. Pues no porque no quisieran tomar como el lugar del que está detenido.
Exactamente, no es contrario, es el mismo interés jurídico. Entonces, ellos, si ese quejoso obtiene su libertad, ¿saldrán perjudicados? Podría ser que sí, ¿no? O sea, si este Porque quejoso obtiene su libertad porque le digan, a ver, el fiscal está actuando mal en esta investigación, ¿ellos saldrán perjudicados? pues, puede ser que sí, puede ser que no. Pero como en qué escenario se te ocurriría que si Digamos, al que si está en las arraigado le den el investigaciones, pues, amparo, ajá, ¿en qué escenario bueno, se te ocurre que si quien está arraigado obtiene su libertad porque le dieron la suspensión definitiva de ese arraigo, porque llegaron a la conclusión de que la investigación sí transgrede sus derechos humanos, ¿en qué perjudicaría a los otros investigados, a los otros probables delincuentes? ¿En qué escenario se te ocurre que sucedería eso, de que perjudique a los otros investigados? pues podría ser en el escenario de que a lo mejor ellos sí hacen como lavado de dinero y pues él pues no tiene nada que ver y pues si realmente no los conoce y estaban como cayendo por error esos depósitos a su cuenta. Uh-huh. Ahí a lo mejor pues sí podrían ser como los perjudicados ellos, porque pues ya como que la investigación iría más directamente a ellos, ¿no? O sea, como que pues sí, ok, no se conocen y pues por error sí estaban cayendo, pero No, no no, sé no, si... pero no en términos de encubrimiento o falsedad de declaraciones ante una autoridad equiparable a la judicial. O sea, eso sería la comisión de otros delitos, ¿no? Pero en un escenario normal de Estado de Derecho, o sea, donde el delincuente no está buscando que un inocente permanezca en la cárcel para que no vaya él mismo a la cárcel, adentro de este proceso de amparo no tendrían ellos ningún interés adverso. O sea, el interés adverso que pudieran tener a que este arraigado obtenga su libertad sería en la expectativa de que ellos son delincuentes y se están, digamos que, encubriendo con este atropello a las garantías individuales de una persona que está indebidamente arraigada. Entonces, ese escenario no cabe adentro del amparo porque no podrían darle participación en la litis como tercero perjudicado por si es un delincuente que quiere encubrir con esta transgresión a los derechos humanos de otra persona su conducta. O sea, ese tercero perjudicado no cabría. Te dejo participar en el amparo para que actúes en contra de un detenido ilegalmente por si tú sí eres el delincuente y no y no se vaya a centrar en ti la investigación. ¿Sí? ¿Me cachas? Magali. Sí. O sea, ese escenario en el que a ti te surge la duda, a lo mejor sí resultan perjudicados, pero en su estrategia de defensa llena de ilegalidades, ¿no? Y estos terceros perjudicados a los que nos referimos en el amparo es esos que tienen un interés jurídico, pero legítimo, lícito, legal, digamos, en el que tienen un interés jurídico adverso a quien está solicitando el amparo, al quejoso, pero porque ellos, en el marco de la ley, si se le concede el amparo a este quejoso, ellos van a resultar afectados. Es muy común en el derecho mercantil, por ejemplo, ¿no? Hay un acreedor y hay un deudor. Si cualquiera de los dos presenta un amparo, el otro va a resultar perjudicado. O sea, si el deudor solicita un amparo por una transgresión a sus garantías individuales, indudablemente el acreedor va a salir perjudicado. Al revés, si el acreedor presenta un amparo y se lo conceden, indudablemente el deudor va a salir perjudicado con ese amparo, pero es en términos de la legalidad, ¿no? O sea, si hay alguien a quien le deben y alguien que debe,
Si ese a quien le debe se queja del proceso de quien está verificando las acciones de cobro, pues el que debe va a resultar afectado, pero en términos de la legalidad, ¿no? No de si se va a centrar o no en el señalamiento de la Comisión de Conductas Ilegales, porque ese no es un interés jurídico legítimo, ¿no? Ese es más bien un interés jurídico, pero ilegal, lo cual iría a la constitución de otros delitos. ¿Sí, Magali? Sí, profesora. Entonces, en este caso, en realidad, lo que nos decía Miguel, pues sí, tiene un poco de razón, porque pudiera ser que la institución financiera o quienes realizaron los depósitos sí tengan un interés jurídico, pero el interés jurídico que puedan tener no es adverso al del quejoso, porque en términos normales, si se, supongamos, equivocaron de cuenta, lo que ellos quieren es recuperar su dinero que malamente depositaron, que equivocadamente depositaron, ¿no? Pero esa recuperación de ese dinero no es contrario a que este arraigado obtenga su libertad, sino por el contrario, ese reclamar ese dinero indebidamente depositado en su cuenta desvirtúa el lavado de dinero, ¿no? Porque si alguien va y dice, ay, no, yo me equivoqué de cuenta, lo que pasa es que aquí publicaron en este Facebook que uno depositara 1,000 pesos y decía que a esta cuenta, pero ellos ya aclararon aquí en su mismo Facebook que se equivocaron de número de cuenta, entonces quiero que me devuelvan esos 1,000 pesos porque los deposité por error, o sea, hice un pago de lo indebido, ¿no? Devuélvanme esos 1,000 pesos. Esa reclamación desvirtúa el lavado de dinero. Entonces, no hay un interés jurídico de alguien más que sea adverso al de quien está señalado como lavador de dinero, ¿no? Por el contrario, quienes depositaron el dinero puede ser que también estén siendo investigados y puede ser que sí tengan un interés jurídico en ese amparo, pero ese interés jurídico no es contrario al del quejoso. Es el mismo interés jurídico, o sea, denle su libertad a este quejoso porque le están transgrediendo sus garantías individuales como me las pueden transgreder a mí también. Denle el amparo. Y entonces, si el interés jurídico es en el mismo sentido que el del quejoso, pues entonces ellos, esos otros señalados, también se tendrán que sumar al amparo, se tendrán que adherir al amparo, ¿no? Y entonces, en estos amparos adhesivos, puede ser que este amparo indirecto en primera instancia se transforme en un amparo indirecto, pero colectivo, o sea, de más de un quejoso. ¿Sí? Ah, ok. Sí, profesora. Vale. Y luego voy con, ¿me faltaba alguien? No, ya no. Sí, Daniel. Daniel, creo que ya se fue. Sí, ¿verdad? ¿Se fue? Sí, porque no tengo a nadie en la sala de espera, ¿sí? Cristóbal, espérenme tantito, déjenme nada más asegurarme de que sí no está. Sí, se fue, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, hasta aquí, ¿alguna cosa que nos haya quedado respecto de las partes? Me parece que ya no. Y entonces vámonos con la demanda, ¿no? Y en esta demanda nosotros identificamos que tiene la misma estructura básica que la demanda de nulidad. ¿Cuál es esa estructura básica? ¿Cuáles son las partes básicas de la demanda? ¿No? Bueno. ¿No es la Entonces, aplicación de la litis? ¿otra vez? ¿La aplicación de la litis? No. O sea, estamos en la etapa de fijación de la litis porque estamos en la primera etapa, ¿no? Del proceso del amparo. En esta primera etapa, recordemos que con lo que inicia es con la presentación de la demanda.
Para hablar de la presentación de la demanda y los posibles destinos que se le puede dar a la demanda, lo que puede decidir el juzgado de distrito o el tribunal colegiado respecto de la demanda de amparo que les hayan presentado, para identificar qué pueden decidir ellos respecto de la demanda, primero tenemos que recordar qué es una demanda. Para recordar qué es una demanda, debemos de recordar que es un escrito y que tiene una determinada estructura con unas partes específicas. Nosotros no conocemos el contenido de la demanda de amparo, aquí todos el mismo contenido porque todavía no lo hemos homologado, pero sí conocemos el contenido general de una demanda porque conocemos el contenido de la demanda de nulidad. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las partes generales de una demanda las que ustedes recuerdan del juicio de nulidad? Pues tengo el artículo 116, A donde ver, vienen de la las ley de partes. amparo. Sí, de la ley de amparo. Ujú. Dice que la demanda de amparo deberá formularse por escrito y que se deberán de expresar, número 1, el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre. Ujú. 2, el nombre y domicilio del tercero perjudicado. 3, la autoridad o autoridades responsables. El quejoso deberá señalar a los titulares, bueno, es en general todas las autoridades, ¿no? El cuarto, la ley o acto que de cada autoridad se reclame. El quejoso manifestará a protesta de decir verdad cuáles son los hechos y, bueno, de lo que se va, de lo que se está, quejando básicamente. La ley que le están, ya los pusieron, creo, ¿no? Ujú. Los preceptos constitucionales que se han, perjudicado. Y el último, me parece que es si el amparo se promueve con fundamento de la fracción 2 del artículo 1 de esta ley, Ujú. que deberá precisarse la facultad reservada de los derechos que haya sido invalidada por la autoridad federal. Ujú. Me parece que ese artículo hablaba sobre la, ¿cómo se llama? Sobre nuestros derechos constitucionales, ¿no? El artículo 1, fracción Bueno, 2. sí. Ajá. Y eso es todo lo que aparece en el 16. Ok, Bueno, 116. ok. Entonces, ¿qué les parece? Esta estructura a la que nos acaba de hacer referencia Alan y Luis Alberto, esta estructura es igual a la estructura que nosotros conocemos de una demanda o es diferente, en cuyo caso porque es diferente, ¿no? Y luego nosotros identificamos a lo mejor algunos capítulos en una demanda que no necesariamente aparecen aquí. Pero, como ven, la estructura de una demanda de amparo, quienes la hayan googleado, creo que yo les dejé por ahí una demanda de amparo, ¿es diferente o no? Pues nada más cambian el nombre de los que intervienen, ¿no? Como quejoso, tercero perjudicado. Y lo demás, pues, de qué se manifiesta el acto, cuáles son las autoridades competentes. Y en este caso, pues, solo se añade como el artículo 1 de la propia ley de amparo, en el que no interviene el juicio de nulidad. Sería la diferencia. ¿Te acuerdas de los capítulos de la demanda? O sea, en general de los capítulos de una demanda, las partes de una demanda, ¿se acuerdan? ¿No? No. Bueno, vale. Espérenme tantito, estoy buscando una demanda de amparo. Una que puedan ver. Espérenme tantito. Puras sentencias.
Profesora, Sí. pues sería como lo del rubro, el proemio, Ándale, serían esas partes, ¿no? los agravios, Ajá. los hechos, Sí. pues bueno, en lo personal como que no le veo mucha diferencia, serían como en puntos específicos como de redacción, que pues podrían hacer como la diferencia, bueno, como la estructura de la demanda que ya hemos estado viendo en el juicio de nulidad y como del escrito inicial del recurso de revocación. Ok. Pero ¿cuáles dirías tú o cuáles dirían ustedes que son estas diferencias? No tengo ninguna así donde no tenga los datos personales o donde sean unos viejitos. Unos datos personales. Ah, aquí está. Demanda de amparo directo. Aquí la tengo. Aquí está. Ahora, aquí tengo una. Aquí hay una demanda de amparo directo. Esta parte que está aquí, ¿cómo la llamaríamos? ¿Es parte del proemio? Ándale, y esta parte, bueno, me refiero a esta, sí ven la flechita, ¿verdad? Esta que está aquí. ¿El Sí, sí. encabezado? ¿Mandé? ¿El encabezado? Ah, ¿pero cómo se llama? ¿Rubro? Ándale, es un rubro. Y ahora sí, esta que está aquí, ¿cómo la llamaría? ¿Proemio? Le pone aquí, ¿no? Este es el premio, ¿no? Aquí está. Y esto que está aquí son esos requisitos que nos acaba de mencionar Alan, que serían parte de ¿qué? ¿Del proemio? Ándale. ¿No? Y entonces, si ven, aquí tiene una estructura un poquito diferente porque aquí sí hay que ser bien cuidadoso de señalar cada una de las fracciones a las que se refiere la ley, que son los requisitos para que sí proceda la demanda de amparo, porque recordemos que el amparo es de estricto derecho, como dice el principio del amparo, y eso significa que no hay suplencia de la queja si no se trata de una de las personas que deben ser suplidas respecto a la defensa de sus derechos humanos, como los grupos vulnerables, como los menores de edad, como las personas que están siendo afectadas en una de las categorías mencionadas en el primero constitucional. Entonces, como nosotros no vamos casi nunca en contra de actos de autoridad que atenten contra estos derechos humanos que están ahí en el primero constitucional de libertad o de igualdad, sino que vamos en interpretaciones de estos de segunda, tercera y cuarta generación, entonces no tenemos suplencia de la queja, por eso es que tenemos que ser bien cuidadosos en sí cumplir todos los requisitos que pide la ley, porque la aplicación de la norma para saber si admiten o no nuestra demanda de amparo es de estricto derecho, ¿no? Ah, está incompleta. Ah, no, no es cierto. Y luego ven algunas de las otras partes, de los otros capítulos de una demanda, ¿las ven? ¿Cómo ven? A ver, lo hago un poquito más chiquito para que se vea todo. ¿Ven alguna o no? Serían los hechos, ¿no? Ándale, ¿los ven aquí? Bueno, yo lo tomaría como que sería donde dice sentencia reclamada, Ajá. como bueno, en parte esa, porque como que está diciendo pues qué es lo que está reclamando, ¿no? O sea, que pues por la sentencia que ya se emitió, pues es como lo que está, como que platica un poco sobre
qué es lo que está reclamando, ¿no? Ok, entonces la sentencia reclamada, tú lo verías como los hechos y también lo verías como el acto de autoridad respecto del cual se está presentando esta demanda, o sea, lo verías como esas dos cosas. Pues bueno, sí, porque como que están en conjunto, no es como, digamos, los que ya vimos que como que sí vienen con los títulos de cada como parte. Bueno, en el recurso de revocación, pues sí le poníamos como hechos, como cada apartado se lo íbamos poniendo y aquí pues no. Ok, entonces, estos hechos podríamos decir, bueno, por un lado está el señalar la sentencia reclamada, o sea, el acto de autoridad respecto del cual vamos a solicitar el amparo. Y por otro lado está, pues, hacer el recuento de las cosas, de los hechos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que constituyen violaciones por las cuales estoy reclamando esta sentencia, ¿no? Entonces, bueno, pudiéramos decir que aquí más bien las violaciones al procedimiento es parecido a los hechos, ¿no? Y esto que está aquí de la fecha de la notificación de la sentencia es más bien parte del ejercicio de señalar respecto de qué están interponiendo el amparo. Y luego, después de los hechos, sigue otro capítulo que tampoco se ve aquí en realidad, ¿no? Serían como los agravios, la parte que Ándale, dice preceptos ándale. violados. Ajá, y aquí hay dos, ¿no? Preceptos constitucionales violados y luego conceptos de violación. Y entonces, si nos acordamos, podríamos ver que los agravios son, pues, estos razonamientos lógico-jurídicos que damos respecto de qué es lo que concretamente nos causa daño, ¿no? Y entonces, esto que concretamente causa daño, aquí en el amparo, ¿cómo lo llamamos? Esta explicación de qué es lo que concretamente causa la afectación por la cual estamos pidiendo el amparo, ¿cuál creen que sería de esto que vemos aquí? Pues serían los preceptos constitucionales violados, ¿no? Porque estamos explicando, o sea, qué fue lo que nos, bueno, en este caso, qué nos afectó. ¿Se acuerdan que en los agravios decíamos, bueno, concretamente el hecho o circunstancia que afecta a la esfera de derechos, el razonamiento lógico jurídico, la fundamentación y las pruebas para acreditarlo? ¿Se acuerdan que en eso consistían los agravios, no? Y entonces aquí este razonamiento lógico jurídico de por qué considero que esta transgresión a este artículo constitucional o a esta parte de mis derechos humanos fue violada, ¿por qué lo considero? Está en realidad este razonamiento lógico jurídico en los conceptos de violación, pero estos capítulos de los preceptos constitucionales violados y lo que se aplicó inexactamente o lo que se dejó de aplicar, aunque no sean preceptos constitucionales, sino de otra norma, constituyen la fundamentación, ¿no? Entonces aquí está como separado, por un lado, el puro concepto de violación y por otro lado, los preceptos constitucionales y los otros preceptos que pueden estar en los tratados internacionales, en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, en otras resoluciones de amparo que constituyen esta violación que yo estoy diciendo como concepto de violación, ¿no? Si lo ven que está como separado en las fracciones 6 y 8, que está ahí dicho, ¿no? ¿Cuáles son los preceptos constitucionales violados y cuáles son otras leyes inexactamente aplicadas? Porque puede ser que no sea respecto de la transgresión de garantías individuales, sino que sea respecto de la transgresión de derechos humanos o de garantías individuales, pero que no están expresamente explicadas ahí en la Constitución, sino en otro precepto, ¿no? En otra ley, por ejemplo, en el Código Fiscal. ¿Sí? ¿Sí lo ven ahí? Sí. Y luego, después de los agravios, había otro capítulo. ¿El protesto?
Antes del protesto. ¿Las pruebas? Ándale, había un capítulo probatorio. ¿Ven aquí un capítulo probatorio? ¿Cómo ven? ¿Algo relacionado aquí con las pruebas? ¿Podría ser eso donde dice tener prohibida la documentación mencionada en este curso? En este o curso. Bueno. Bueno, eso está en los petitorios, ¿no? Porque ahí está primero, segundo, tercero. Ay, que se pase, pásala, Lili, porfa. Sí. Aquí es el primero, el segundo, aquí está, ¿no? Por lo que pido se sirva, eso está en los petitorios, ¿no? Y sí, esto nos da una pista de que aquí hay documentos probatorios que exhibimos, pero ya los ofrecimos, todavía no. Apenas los anunciamos, aquí está, ¿no? Según lo acredito con, se deriva de este juicio de amparo, según lo acredito con, y aquí está algo que se debe de exhibir, ¿no? Un documento que se debe de exhibir. Entonces aquí en la demanda de amparo, como les decía, ya estamos en un proceso que es eminentemente jurisdiccional, ya estamos frente a una autoridad del Poder Judicial y aquí sí podemos distinguir que adentro de la etapa probatoria hay un ofrecimiento de pruebas, luego hay una admisión de pruebas, luego hay un desahogo de pruebas y luego hay una valoración de pruebas. Entonces aquí como tal, en el escrito inicial no tenemos un capítulo de pruebas, pero sí tenemos que anunciar las pruebas aquí, en estos conceptos de violación, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos señalando cuáles son los daños o las violaciones a las garantías individuales o a los derechos humanos que se están causando, tenemos que anunciar cuáles son específicamente esos documentos que yo voy a utilizar para en el momento, en el proceso probatorio, acreditar eso que estoy diciendo. Entonces, en realidad no tenemos aquí ese capítulo como si lo tenemos en el juicio de nulidad. Y luego, el siguiente capítulo que me decía, creo que Magali, que cuál es, que sí conocen. Ya vimos que si hay un rubro, ya vimos que si hay un proemio, ya vimos que no dice específicamente un capítulo de hechos, pero sí tenemos unos, siéntate, Mirta. Sí tenemos unos hechos. Ya vimos que tampoco hay un capítulo específicamente de agravios, pero sí hay un capítulo de conceptos de violación y de normas expresamente violadas. Ya vimos que no hay un capítulo de pruebas, pero sí debemos anunciar las pruebas. Y luego que sigue. El protesto, ¿no? ¿Habían dicho? Antes del protesto. Los puntos petitorios. Ándale, los petitorios, ¿los ven ahí? Eso sí, ya los habían visto, ¿no? Sí, ¿no? Son eso que dice primero, segundo, tercero. Ándale, ahí están los petitorios. Y luego, ahora sí, ¿qué ven? El protesto. El protesto, ahora sí, ¿no? ¿Quién protesta ese documento? De las partes que tenemos ahí en el amparo, ¿cuál es el que protesta ese documento? ¿El quejoso? El quejoso, claro. El quejoso o, en su defecto, por ejemplo, el quejoso está detenido y entonces, ¿quién va a protestar ahí esa demanda? Representante legal. Ándale, su representante legal. Espérenme tantito, es que me vino a ver mi amiga, la maestra Janet. Hola, hola, porque tenemos algo en lo que trabajar urgentemente. Entonces, espérenme tantito porque ella se tiene que ir a clases.
Chicos, creo que sí me voy a tardar un poquito más. Perdónenme estos minutitos. Vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos mañana, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana, profesora. Bye. Esas son de derecho, ¿verdad?